Bienvenidos a Skinfy, el podcast que explora esos casos que nos ponen la piel de gallina. Hoy nos adentramos en un caso que realmente sacudió a la comunidad latina. Y aunque es un caso difícil, es crucial que lo conozcamos. La historia de Gabriel Fernández. Prepárense porque este caso nos obliga a cuestionar las fallas, las grietas del sistema que deberían proteger a los niños. Grietas que permitieron que un niño inocente sufriera un horror inimaginable. Exacto. En este deep dive vamos a ir paso a paso, cronológicamente, desmenuzando la tragedia de Gabriel, desde las primeras señales, las primeras alertas, hasta el terrible final. Y sí, de entrada les advertimos, es un caso muy sensible. Cuídense mientras lo escuchamos. Nuestro objetivo aquí es entender cómo, a pesar de las advertencias, el sistema falló, no protegió a Gabriel. Comencemos por el principio. Gabriel, un niño que nació en el 2005, comenzó su vida como cualquier otro niño, ¿no? Lleno de inocencia y alegría. Pero en 2013, cuando Gabriel tenía tan solo 8 años, la situación en su hogar, en su casa, se volvió muy oscura. Hay un momento que para mí revela la magnitud del horror que Gabriel estaba viviendo. Gabriel le pregunta a su maestra, Jennifer García, ¿es normal que las mamás golpeen a sus hijos? ¿Se imagina la angustia, el dolor que ese niño debía de sentir para hacer esa pregunta? Es desgarrador. Esa simple pregunta, tan simple pero cargada de dolor, de incertidumbre, fue una señal de alarma enorme. Y Jennifer, conmovida por la angustia de Gabriel, no dudó ni un segundo, reportó el incidente inmediatamente al Departamento de Servicios para Niños y Familias, el DCFS. Y este fue el primer paso de una serie de denuncias que lamentablemente no fueron suficientes para romper ese ciclo de abuso que Gabriel estaba viviendo. Lo que a mí me impacta es que a pesar de que la escuela reportó el incidente al DCFS, la respuesta inicial no fue la que se hubieran necesitado. ¿Cómo es posible que a pesar de las señales no se actuara con la urgencia que este caso ameritaba? Es la pregunta, ¿no? Las visitas de los trabajadores sociales, aunque sí quedaron registradas en informes, no se tradujeron en una acción decisiva para proteger a Gabriel. En esos informes mencionaban hematomas, marcas de quemaduras, cabello enredado, un labio hinchado, puras evidencias de que algo malo estaba pasando. O sea, había pruebas, había informes y aún así Gabriel era devuelto una y otra vez a ese ambiente de terror. Yo me pregunto, ¿qué tipo de protocolos, qué procedimientos estaban siguiendo que no priorizaban la seguridad, el bienestar de un niño que estaba en un peligro evidente? Esa es la gran tragedia de este caso. La burocracia, la falta de coordinación entre instituciones y, me atrevo a decir, una cultura de minimizar, de no darle importancia a las señales de abuso. Todo eso creó un escenario donde la protección de Gabriel quedó en segundo o tercer plano. Y mientras tanto, el abuso se intensificaba. Golpes con el cinturón, quemaduras de cigarrillo, cada vez peor. Es imposible no sentir rabia, impotencia al imaginar el sufrimiento de Gabriel. Absolutamente. Y además del dolor físico, pensemos en el impacto psicológico. Gabriel, con tan solo 8 años, intentaba comprender por qué las personas que deberían amarlo, protegerlo, se convertían en sus torturadores. Me parece importantísimo destacar este punto. La confusión, el miedo, la desesperanza son heridas que no se ven, pero que marcan a un niño, un ser humano, para siempre. Y lo que me resulta más indignante es que a pesar de que Gabriel intentaba pedir ayuda, sus palabras eran ignoradas o minimizadas. Exactamente. Las lesiones que presentaba Gabriel se justificaban como accidentes o como juegos bruscos, sin siquiera considerar la posibilidad de un abuso sistemático. Esa falta de atención, esa negación a ver la realidad, permitió que la situación de Gabriel se deteriorara aún más. Y aquí es donde llegamos a un punto crítico en la historia de Gabriel. En las semanas previas a su muerte, la violencia se intensificó todavía más, y las omisiones del sistema se volvieron casi imposibles de comprender. A finales de abril, el maltrato físico que Gabriel sufría alcanzó niveles inimaginables. Los informes médicos documentan un deterioro físico alarmante, nuevas fracturas, quemaduras más profundas, un estado general de salud que mostraba que Gabriel estaba al límite. Y a pesar de la gravedad de sus lesiones, no hubo una intervención médica inmediata. ¿Cómo es posible que nadie, ni en el hospital ni en el DCFS, viera la urgencia de la situación? Lo que vemos aquí, lamentablemente, es un patrón que se repite en muchos casos de abuso infantil. Las instituciones, en lugar de actuar con la urgencia que la situación demanda, se enredan en protocolos, en procedimientos y pierden de vista lo más importante, la vida de un niño. Y en el caso de Gabriel, esa pérdida de vista tuvo consecuencias devastadoras. Los días que siguieron a ese brutal episodio de finales de abril fueron una agonía lenta, inexorable para Gabriel. Los informes de la escuela son terribles, desgarradores. Describen a un niño con miedo, con la mirada perdida, con dificultades para hablar y con lesiones que evidenciaban la crueldad a la que estaba siendo sometido. A pesar de estas descripciones tan alarmantes, nadie lo sacó de ese ambiente de terror. Es como si el sistema hubiera decidido, de forma consciente o inconsciente, abandonar a Gabriel a su suerte. Esa sensación de abandono, de que nadie iba a ayudarlo, debió ser insoportable para Gabriel.
Es imposible no sentir una profunda tristeza al pensar en la angustia que debió sentir en esos últimos días. Y lo que es aún más trágico es que las oportunidades para salvarlo se iban desvaneciendo con cada día que pasaba. Las señales de alarma estaban ahí, pero nadie las escuchó a tiempo, o mejor dicho, nadie quiso escucharlas. Lamentablemente, tienes razón. Y con esto nos acercamos al momento más crítico de esta historia, la llamada al 911 que reveló al mundo la tragedia de Gabriel Fernández. Pero antes de adentrarnos en ese terrible episodio, creo que es un buen momento para hacer una pausa, para respirar y reflexionar sobre la magnitud del horror que hemos explorado hasta ahora. Estoy de acuerdo. Es necesario tomar un respiro, procesar la información antes de continuar. En la siguiente parte retomaremos la historia de Gabriel desde esa llamada al 911 y exploraremos las consecuencias que este caso tuvo para el sistema de protección infantil. Seguimos con esta escalofriante historia de Gabriel. Y ahora nos encontramos en los días previos a esa tragedia final. Recordemos que el ambiente en su hogar era de una violencia que se intensificaba cada día, mientras que las visitas de los trabajadores sociales eran esporádicas. Y esos informes, no se traducían en acciones concretas. Es que es indignante pensar que a pesar de todas las señales de alarma, la vida de Gabriel se iba apagando en un silencio cómplice, ¿no? Y en medio de esa atmósfera de desesperación y abandono se produce un evento que marca el principio del fin. El 14 de mayo del 2013, Gabriel fue sometido a un castigo brutal, extremo. Imagínate, los informes médicos de ese día documentan un deterioro físico alarmante, nuevas fracturas, quemaduras todavía más profundas, un estado general de salud que indicaba que este niño estaba al límite. Y a pesar de la gravedad de las lesiones, no hubo una intervención médica inmediata. Gabriel, con su pequeño cuerpo destrozado por el abuso, seguía atrapado en ese infierno. Es que es increíble cómo ante una situación tan crítica, el sistema seguía fallando. ¿Acaso nadie se dio cuenta de la urgencia? ¿Cómo se puede justificar que con informes médicos tan contundentes no se tomara una acción inmediata para proteger a Gabriel? Lo que observamos aquí es una falla sistémica que va más allá de la negligencia individual. Es una falta de sensibilidad, de empatía, de capacidad para entender la magnitud del sufrimiento de un niño. Es como si las instituciones, en lugar de estar diseñadas para proteger a los más vulnerables, estuvieran atrapadas en una telaraña de protocolos y procedimientos que los deshumanizan. Y en el caso de Gabriel, esa deshumanización tuvo consecuencias devastadoras. Los días que siguieron a ese brutal castigo del 14 de mayo fueron una agonía lenta e inexorable para Gabriel. La escuela seguía reportando su deterioro. Describían a un niño con miedo, con la mirada perdida, con dificultades para hablar y con lesiones que evidenciaban la crueldad a la que estaba siendo sometido. Esos informes escolares son desgarradores. Imagínate a Gabriel, un niño de 8 años, intentando articular palabras en medio del dolor, tratando de comunicar su sufrimiento a los adultos que lo rodeaban, pero sin encontrar una respuesta, sin encontrar esa protección que tanto necesitaba. Es terrible pensar que a pesar de esos informes tan alarmantes, no se tomó ninguna medida, para sacarlo de ese ambiente de terror. ¿En qué momento se pierde la humanidad? ¿En qué momento se pierde esa capacidad de ver a un niño sufriendo y actuar con la urgencia que la situación demanda? Esa es la pregunta que nos debe perseguir como sociedad. ¿Cómo permitimos que un niño como Gabriel sea ignorado, silenciado o abandonado a su suerte? ¿Cómo podemos cambiar un sistema que, en lugar de proteger, se convierte en cómplice del horror? Y con esa reflexión nos acercamos al momento más crítico de esta historia, la llamada al 911 que reveló al mundo la tragedia de Gabriel Fernández. El 22 de mayo del 2013, su madre, Pel Fernández, realizó esa llamada al servicio de emergencias. Esa llamada que en teoría debería haber sido el inicio de una intervención para salvar la vida de Gabriel, se convirtió en la confirmación de que ya era demasiado tarde. Pearl, entre sollozos, entre gritos, describía una escena de horror. Gabriel no respiraba, no respondía, y su cuerpo mostraba signos de haber sido brutalmente golpeado. Los paramédicos, al llegar al hogar, se encontraron con una escena dantesca. Un niño de 8 años, con el cuerpo cubierto de moretones, quemaduras, heridas, yacía inmóvil en el suelo. Los intentos de reanimación fueron en vano. Gabriel llegó al hospital sin signos vitales. Los informes médicos de ese día, son escalofriantes. Documentan un nivel de violencia que desafía cualquier comprensión. Fracturas, quemaduras de tercer grado, lesiones internas. El cuerpo de Gabriel era un mapa de dolor, un mapa de sufrimiento. Y es importante recordar que esas lesiones no fueron producto de un solo evento, sino que eran el resultado de meses de abuso sistemático, de una violencia que se intensificó con el paso del tiempo y que las autoridades no lograron detener. Y aquí en el momento de la muerte de Gabriel, la narrativa del caso da un giro radical. Ya no se trata solo de la historia de
de un niño víctima de abuso, sino de la historia de un sistema que falla, de unas instituciones que no cumplieron con su deber de proteger a los más vulnerables. La muerte de Gabriel desató una ola de indignación en California, en todo el país. Las preguntas eran inevitables, ¿no? ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué falló en el sistema de protección infantil? Y esas preguntas que aún hoy resuenan con fuerza, son las que debemos seguir explorando. En la siguiente parte nos adentraremos en las investigaciones posteriores a la muerte de Gabriel, en el juicio contra sus torturadores y en las reformas que se implementaron para evitar que una tragedia como esta se repita. Prepárense para una inmersión profunda en las consecuencias de la negligencia, en la búsqueda de justicia para Gabriel y en la esperanza de que su historia, por más dolorosa que sea, sirva para construir un futuro en el que ningún niño tenga que sufrir lo que él padeció. Regresamos a Screamfy y a nuestra profunda inmersión en la historia de Gabriel Fernández. En esta última parte vamos a explorar las consecuencias de esta tragedia, la búsqueda de justicia y las lecciones que podemos aprender para proteger a tus niños. La muerte de Gabriel, lejos de ser un punto final, se convirtió en el detonante de una serie de investigaciones y de un movimiento social que exigió respuestas, ¿no? Y cambios profundos en el sistema de protección infantil. Totalmente. La indignación de la comunidad fue inmediata y contundente. Hubo protestas, vigilias, campañas en redes sociales, todos clamando por justicia para Gabriel. Y por una revisión a fondo del sistema que falló en protegerlo, esa presión social fue clave para que las autoridades se vieran obligadas a actuar. Claro. Se abrieron investigaciones a nivel local, a nivel estatal, para determinar las responsabilidades en la muerte de Gabriel. Y lo que estas investigaciones revelaron fue una serie de fallos a todos los niveles. Desde trabajadores sociales que no profundizaron en las denuncias, hasta supervisores que minimizaron las señales de alarma, pasando por una falta de coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en el caso. ¿Cómo es posible que tantas personas encargadas de velar por el bienestar de los niños no hayan visto o no hayan querido ver lo que estaba sucediendo? Lo que se descubrió fue un sistema burocrático, deshumanizado y en muchos casos indiferente al sufrimiento de un niño. Un sistema que, en lugar de proteger a Gabriel, lo convirtió en una víctima más de la negligencia y del abandono. Y mientras las investigaciones avanzaban, el caso de Gabriel se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso infantil. Su historia conmocionó al país y puso en evidencia la necesidad de una transformación radical en la forma en que protegemos a los niños. Y esa transformación comenzó a tomar forma a través de diversas iniciativas, ¿no? Se implementaron nuevas leyes, se reforzaron los protocolos de actuación en casos de maltrato y se destinaron más recursos a la capacitación de los trabajadores sociales. Se crearon unidades especializadas en casos de abuso infantil, se establecieron líneas telefónicas de ayuda y se lanzaron campañas de sensibilización para que la comunidad aprendiera a identificar las señales de maltrato y a denunciarlas a tiempo. Todas estas medidas, si bien no pueden devolverle la vida a Gabriel, son un paso importante en la dirección correcta. Sí, demuestran que la sociedad, al menos en parte, ha aprendido de esta tragedia, ¿no? Y está dispuesta a luchar para que no se repita. Pero la lucha por la justicia para Gabriel no se limitó a las reformas del sistema. También hubo un proceso judicial contra sus torturadores, su madre, Panel Fernández, y el novio de estas, Isauro Aguirre. El juicio fue largo, fue desgarrador. Se presentaron pruebas contundentes que demostraban la brutalidad del abuso al que Gabriel fue sometido durante meses. Los testimonios de la maestra, de los vecinos y de los propios paramédicos que atendieron a Gabriel pintaron un panorama de horror que conmocionó a la opinión pública. Sí. Paul Fernández se declaró culpable de homicidio en primer grado y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Isauro Aguirre, por su parte, fue declarado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de tortura y fue sentenciado a muerte. Las sentencias, si bien no pueden reparar el daño causado, representan un acto de justicia para Gabriel, y envían un mensaje claro a la sociedad. El abuso infantil es un crimen abominable que no quedará impune. Pero más allá de las condenas, el caso de Gabriel nos deja una serie de lecciones que debemos tener siempre presentes. La primera, y quizás la más importante, es que debemos estar atentos a las señales de abuso. No podemos mirar hacia otro lado cuando un niño muestra signos de maltrato, ya sea físico o emocional. Es fundamental que como sociedad aprendamos a identificar esas señales. Cambios de comportamiento, lesiones inexplicables, retraimiento, miedo a ciertas personas. Cualquier indicio que nos haga sospechar debe ser reportado a las autoridades.
Y al reportar un caso, debemos ser insistentes. No podemos conformarnos con una sola llamada o con una visita superficial. Debemos asegurarnos de que las autoridades investiguen a fondo y tomen las medidas necesarias para proteger al niño. También es importante que apoyemos a las organizaciones que trabajan para prevenir abuso infantil. Hay muchas instituciones que brindan ayuda a las familias en riesgo, que capacitan a los profesionales y que luchan por crear una cultura de respeto y protección hacia los niños. Y por último, pero no menos importante, debemos recordar que la responsabilidad de proteger a los niños es de todos. No podemos delegar esa tarea solo a las instituciones. Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, podemos hacer algo. Podemos hacer algo para prevenir el abuso y para crear un mundo más seguro para la infancia. Con esa reflexión, llegamos al final de nuestra profunda inversión en la escalofriante historia de Gabriel Fernández. Esperamos que este caso, por más doloroso que sea, nos sirva para reflexionar sobre la importancia de proteger a los niños. Y para luchar contra la indiferencia y la negligencia que pueden tener consecuencias tan devastadoras. La memoria de Gabriel debe ser un recordatorio constante de que la protección de la infancia es una tarea urgente, impostergable. Que su historia nos inspire a actuar, a denunciar y a trabajar incansablemente para que ningún niño tenga que sufrir lo que él padeció. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la oscuridad y la esperanza. Hasta la próxima en Screamfy.